El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció este miércoles 1 de noviembre en Caracas que abrirá una investigación formal por el caso Venezuela que reposa en La Haya, en los Países Bajos, y que recoge presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen venezolano desde 2017. Es la noticia del día y para comentar y analizar justamente este enunciado y este anuncio que se hizo desde Caracas, que está en este momento en la primera plana y la nota de abrir en los principales portales y medios de comunicación de América Latina. Me acompaña desde Miami Paciano Padrón, abogado y presidente de Beniamérica. Paciano, bienvenido al Venezolano Hoy una vez más. Siempre es un gusto conversar contigo. ¿Cómo estamos? Bien, hermano, muy contento con esta decisión de hoy, 3 de noviembre. Esta fecha entra en los anales de la historia de la justicia en Venezuela. Ahora, Paciano, qué interesante esto que estás diciendo, porque justamente, ¿cómo entender esta noticia? Que el fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya anuncia en su tercer día de visita, ya de despedida en la capital de Venezuela, que abre una investigación formal contra Venezuela. ¿Qué significa esto? Significa que hemos dado por fin el paso indispensable para llegar a la justicia. ¿Cuál es el problema nuestro en Venezuela? Son muchísimos, un país Uh con -huh. todas las carencias y con todas las limitaciones que conocemos, pero un problema fundamental es la sed de justicia del pueblo, precisamente por la carencia de justicia en el país. No hay justicia en Venezuela, sobre eso creo que no hay la más mínima duda. No habiéndola, es absolutamente indispensable la justicia internacional. Ella entra y opera solo en los países donde Uh -huh. la justicia nacional no funciona. Y esto está más que demostrado. El gobierno pretendía hacerle ver, el régimen pretendía hacerle ver a la Fiscalía y a la Corte Penal Internacional que en Venezuela hay justicia. Y fíjate tú que sorprendió la opinión pública mundial hace unos pocos meses atrás, cuando de repente el fiscal, el señor Tarek William Saab, dijo que el capitán Arévalo no lo había muerto, no había muerto como ellos habían dicho, sino que simplemente había sido asesinado y mencionaron a dos policías responsables, o que el concejal Fernando Albán no se había lanzado por una ventana, sino que lo habían asesinado y después de asesinarlo lo lanzaron muerto. Es decir, estaban reconociendo, ¿para qué? Para simplemente hacerle creer a la Corte Penal Internacional que había justicia, pero no mordieron el anzuelo. No, Yo estoy sí. feliz. Te veo feliz, Paciano, te veo feliz con esta noticia, así es. Fíjate, porque precisamente ahora por primera vez la justicia internacional va a actuar. La Corte Penal Internacional tiene algo más de 18 años en funcionamiento. 18 años en los cuales tuvimos a dos fiscales. Los periodos de los fiscales son de 9. El primer fiscal, Moreno Ocampo, un Sí. hombre argentino, colocado por Kirchner, un hombre del pensamiento del socialismo del siglo XXI, va a jugar siempre en contra de la justicia en Venezuela. Y en sus 9 años no se abrió una sola investigación. No se Tenía abrió. como fiscal suplente a la señora Fatou Bensouda, que después pasa a ser la fiscal. Y en los 9 años de Fatou Bensouda no se abrió una sola investigación. Más de 200 denuncias formalizadas de la Corte y ni una sola investigación había sido abierta. Sí. Antes de escaparse, la señora Bensouda, el 15 de junio, deja un expediente que ni siquiera fue capaz de consignarlo formalmente. Deja un expediente sobre presuntos delitos y dice, o repite lo que ya había dicho desde hacía 2 años atrás, parece que hay elementos suficientes como para abrir una investigación. ¿Por qué no podía haber abierto la investigación de inmediato el fiscal? ¿Por Por qué? varias razones. La primera, estos delitos que solicitaba Betú Bensouda Sí. en su informe solo son del año 17 para acá. Uh -huh. Eso significa que no estudiaba todos los crímenes cometidos previamente. En segundo lugar, solo se refiere a 4 de los 11 crímenes que están tipificados en el Estatuto de Roma, 11 diferentes crímenes, y la Fatou Bensouda solo se detiene en 4 de ellos, echando tierrita sobre los otros 7, que son precisamente donde hay más responsabilidad del Estado. Y por último, establece como responsable a policías, habla de la policía, de la Guardia Nacional, del SEBIN, etcétera, pero no habla de Maduro,
ni habla del alto mando militar, ni del ministro de la Defensa, ni del ministro del Interior, de la responsabilidad del Estado. Entonces, tenía, por supuesto, el fiscal, al llegar al cargo a partir del 16 de junio, de eso hace apenas 3, 4 meses, que revisar todo aquello. Tiene además un equipo de trabajo de 350 personas, todas vinculadas a ese equipo que fueron metiendo los fiscales anteriores. Tenía que hacer toda una investigación en relación a esto. Y de manera magistral concluye haciendo la visita. Le habían invitado desde Colombia, Panamá y Venezuela y decidió hacer visita a los 3 países. Y precisamente el último que visita es Venezuela, una visita la más extensa de todas, de 3 días. Y la gente preocupada, y la gente decía, pero ¿y por qué le da la mano a Maduro? Y Maduro se reunió con él, y pues, es una visita de Estado, que él no podría visitar como fiscal un país si no lo invita el Estado formalmente. Y por supuesto, el jefe del Estado, entre comillas, el señor Maduro tenía que ser el primero en entrevistarse con él. Eso es perfectamente normal. Y la gente se ponía tremendamente nerviosa. Sí. Hay algunos incluso conocedores que habían dicho, se están negociando, esta es una cosa rara, yo estoy sintiendo que las cosas marchan mal. Bueno, el señor ha abierto la investigación en las narices del señor Maduro, en el propio Palacio de Miraflores. Ahí le ha dicho, hay hechos suficientes que demuestran que se han cometido crímenes de lesa humanidad y van a ser investigados. Y van a ser investigados. Sí, qué interesante esto, Paciano, porque hiciste un repaso y efectivamente había una percepción generalizada, porque decía el hermetismo, la gira, había muchas preguntas en relación con la visita de este fiscal. Estuvo en Colombia, pero en Colombia tuvo un corto tiempo, como tú muy bien decías, 3 días en Caracas. Mira, Paciano, cuando yo leí, también me sumo un poco a las inquietudes que tú recogiste, 3 días en Caracas. La bandera de Venezuela y la bandera justamente del tribunal en Miraflores, la mano estrechada entre el fiscal y Maduro. ¿Cómo interpretar esas imágenes? Y resulta que hace apenas minutos la interpretación ya de una vez la tenemos, que este señor emite un memorando, el fiscal emite un memorando donde efectivamente anuncia que empieza una fase, ya termina la fase preliminar o el examen preliminar que llaman, empieza una fase de investigación formal. Ahora, ¿fue entonces a decirle esto a Maduro? ¿Es inédito esta acción de un fiscal general de la Corte? ¿Cómo interpretamos eso, Paciano? Y no solamente se lo fue a decir en su cara, sino algo más. Hizo firmar un acuerdo de cooperación para que el proceso avance con la colaboración del gobierno de Venezuela. Y Maduro no le quedó otro remedio decir, no estoy de acuerdo con la apertura de la investigación, pero vamos a colaborar. Está ¿Firmó? obligado a colaborar, está ¿Firmó? absolutamente obligado a colaborar. Claro, firmó un acuerdo de entendimiento en el cual se establece que se va a abrir. Y por cierto, Maduro señala ahí no estar de acuerdo con las disposiciones, porque no se cumplieron las disposiciones del artículo 54 del Estatuto de Roma, porque dice que la Corte debía basarse en las instituciones venezolanas y dejar que sean las instituciones venezolanas, la Fiscalía General de la República de Venezuela, los tribunales venezolanos y la policía venezolana quienes investiguen los crímenes de esa humanidad para que entonces pudiera pronunciarse el fiscal. Por supuesto que eso es absolutamente inadmisible, no se está chupando los dedos Caricán y ha actuado con una gran frialdad, este es un lord inglés, que ha actuado sí, sí. como un inglés, Eso sí. con un perfecto dominio de la situación, y allí, en presencia de Maduro, del fiscal William Tarek Saab y de la vicepresidenta y los ministros, les dijo, aquí se han cometido crímenes de lesa humanidad que van a ser investigados. ¿Qué es lo que él está haciendo? Él está enviándole ahora a la Corte Penal Internacional como fiscal, como garante de la justicia, la solicitud de que se abra la investigación. Corresponderá a la Corte abrirla, pero con toda seguridad no tengan la más mínima duda que va a ser admitido y va a ser abierta esta investigación. Hubo una fase de investigación preliminar de 4 años. 18, 19, 20, 21, que parecía absolutamente interminable. No sabes qué alegre hoy cuando vemos abrirse la fase. Por supuesto que estamos solicitando, y ya sobre eso veníamos trabajando desde CICIBEN, desde el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, en el recuento de todos los crímenes de lesa humanidad. Tú el otro día me preguntabas,
¿cuál es la diferencia entre crímenes y delitos? Sí, Explícate un poco, sí, sí, explícale un sí. ¿Qué es poco eso? eso. Y además también buenísimo, Paciano, porque también, ¿qué son crímenes de lesa humanidad? Fíjate, los delitos, cuando son cometidos por una persona por su propia responsabilidad, Ujú, son calificados delitos. Por ejemplo, un policía le cae a palos a un muchacho en la calle y lo ujú, asesina. Eso es ujú, un crimen, eso es un delito de homicidio y lo va a pagar ese funcionario. Cuando no se trata de eso, sino que es una política de Estado el caerle a palo a los muchachos que salen a manifestar y son protegidos los policías y no se les estimula a actuar. Hay una política de Estado para cometer ese tipo de delitos. Entonces ujú. ese delito se convierte en crimen y se llama crimen de lesa humanidad. Si es un policía el que por su cuenta mata a un muchacho, es un crimen, es un homicidio y él va a pagar. Cuando no es así, repito, cuando es política de Estado hacerlo, entonces es el Estado quien debe pagar y se va a la línea de mando. Lo mismo pasa con la tortura. Si alguien tortura, un funcionario tortura a alguien, él va a pagar. Cuando la tortura es política de Estado, como ha ocurrido en Venezuela, como está Ujú, más que demostrado, y ujú. son centenares de casos debidamente sustanciados que están en la Corte Penal Internacional. Entonces, ya esa tortura no es un delito de tortura. Es un crimen de lesa humanidad porque hay una política de Estado y hay una protección del Estado para que se siga cometiendo ese tipo de hecho absolutamente impropio y que por supuesto merece la sanción de la Corte Penal Internacional. Es como si fuera un ataque generalizado y sistemático, como política, justamente lo que dices. Sistemático, premeditado, Ujú, ordenado. Por ejemplo, Albán, ujú, al concejal Albán que llega y lo detienen y se lo llevan a la policía política y ahí lo van a comenzar ¿cómo se llama? A torturar ujú. para tratar de sacar una declaración y tortura y tortura y tortura hasta que lo matan. Si esto hubiese sido realmente esos dos funcionarios de manera aislada, entonces evidentemente que ahí hay una tortura y homicidio de la cual son dos señores culpables. Pero cuando no es así, cuando Albán es ordenado a ser detenido por el presidente Maduro, cuando el ministro del Interior canaliza y da todas las órdenes y permite que aquello ocurra, cuando el ministro de la Defensa, y cuando tú ves que es el Estado mismo el Ujú. que está actuando, y esto no es un hecho aislado, es un hecho sostenido. Entonces se convierte en crimen de lesa Humana, humanidad. de lesa Entonces, humanidad. Sí, ahora, Paciano, abrir esta investigación formal, que es justamente la base, ¿no? De la noticia, ¿no? Viene una fase de investigación. Es importante también que se sepa para los venezolanos que nos están viendo en más de 5 países donde tiene presencia este programa, el venezolano hoy, se abre una fase de investigación. Ahora, en esta fase de investigación, concretamente, ¿en qué consiste? Por ejemplo, va a comparecer, vamos a ver comparecer a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello y a Delcy Rodríguez frente a este tribunal internacional? sí, no sé si Diosdado específicamente podrá ser llamado o no. Delcy me imagino que sí, y Maduro, por supuesto que sí. Digo Diosdado porque no sé si hay una vinculación directa Uh -huh. entre los crímenes señalados. Él tiene otras responsabilidades porque él ha sido un instigador. Él con ese discurso encendido que va invitando a que se cometan los crímenes, por supuesto que pudiera tener una responsabilidad. Pero en todo caso, la responsabilidad es personal. Uh -huh. La Corte Penal Internacional no está hecha para sancionar un policía o un guardia nacional al cual se excedió. No, para eso están los tribunales ordinarios. Aquí a quien se sanciona es a la línea de mando, es al Uh presidente de la República, es al ministro, es al comandante de una fuerza que ordena, vigila, mantiene, apoya, respalda y hace que los crímenes en definitiva se cometan. Cuando son políticas continuadas, sostenidas, no hechos aislados, son ciertamente elementos constantes, como ha sido todo este proceso de empobrecimiento del país, de -huh. hambre planificada y programada para hacer escapar a alguna gente de Venezuela, para someternos por el hambre, para someternos por la necesidad, para someternos por las enfermedades. Cuando esto es propiciado, entonces se convierte en un crimen llamado de exterminio, Sí, así tipificado en la así es. Corte, en el Estatuto de Roma. Porque el crimen de exterminio es nuevamente una política de Estado con el objetivo
de empobrecer para someter políticamente, lo que hizo Fidel en Cuba, lo que se hizo en Bolivia, lo que se hace en Nicaragua, lo que desgraciadamente ha ocurrido en Venezuela, un país que en 20 años lo han llevado a la pobreza y a la miseria, perfectamente orquestada y organizada. Maduro tiene que estar muy preocupado, no Sí. solamente por lo que significa la apertura de esta investigación en la Corte Penal Internacional, de donde no tiene escapatoria, y él va a tener que ir allá con los riesgos de que él está siendo buscado, con los riesgos que sobre él hay requerimientos, con el riesgo de que hay una oferta de 15 millones de dólares De por su dólares, cabeza, sí, para Estados Unidos, a quien sí. no puede entregar. Entonces, él va a tener que medirse y cuidarse. Pero cuando él se ha llamado a ir a La Haya, tiene Ajá, que ir. ¿Y si no va a La Haya? ajá. Si él no quiere asistir a La Haya, Ajá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no va? pues van a dictar contra él una medida de aprehensión internacional. ¿Lo van a ir a detener a Venezuela? No creo, no creo. Pero sí Mira, va a tener que cuidarse a dónde va a salir. con El, sus el, 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 movimientos, sí. Tú no has visto cómo se han reducido los movimientos de él. Tenía un tiempazo que no salía hasta que salió Maduro a México. A México, sí. Y llegó y estuvo horas. Llegó en la madrugada y horas del mediodía arrancó otra vez de México de retorno a Venezuela. Tiene miedo. Si, Atrincherado, Paciano, está trincherado en Venezuela. si hay una falla mecánica y tiene que aterrizar en Panamá o tiene que Ajá, aterrizar en Costa Rica, por ejemplo. lo más seguro es que le van a poner los ganchos, como se los pusieron al señor Saab en, Costa, En Cabo Verde, en cuando Cabo estuvo Verde, en el tránsito, sí, porque estuvo en tránsito para echar gasolina. para echar gasolina. ¿No? Tuvo que echar gasolina, iba a Irán, por cierto, iba a Irán a cumplir misiones comerciales que tenían que ver en ese momento con la compra de los misiles y unos repuestos, etcétera. Sí, Como que esta es la situación en la cual estamos. Ahora, ese señor hoy tiene los ganchos puestos. Pues tenemos a un pollo que está cantando como un gallo allá en España y está diciendo cosas muy importantes, sí, muy sí, graves, muy tratando, por graves. cierto, con ellas de ganarse la confianza de la audiencia española a ver si de alguna manera suspenden la extradición, que no la van a suspender. Él vendrá también a Estados Unidos dentro de muy poco. Y está la enfermera convertida Sí, luego la señora. en tesorera, que definitivamente, igualmente, en muy pocos días u horas, va a estar también acá en Estados Unidos. Porque la situación no es fácil, la situación es tremendamente difícil, tremendamente complicada. Yo te puedo asegurar, José Ramón, Sí, Maduro no está durmiendo bien y tiene razones para no dormir bien, para estar claro. tremendamente preocupado. Pero Paciano, sí, además hay una gente que dice que no, por ejemplo, ¿no? Que algunos analistas y dicen que Maduro cada vez está más consolidado en el poder, pero hay unos detonantes. Alex Saab es un detonante reciente. Hay que preguntarles a estos analistas justamente que tras la extradición de Saab, la decisión de hoy miércoles 3 de noviembre 2021, esto es un programa para la historia, realmente con esta noticia del día de la decisión de abrir una fase de investigación formal por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. De manera que hay estos detonantes que yo creo que sí debe estar muy preocupado, pero justamente, y esa preocupación se extendería a más o menos en ¿qué base tendría esa preocupación? Porque ¿qué desenlace podría tener esta investigación formal? ¿Podría terminar Maduro con formulación de cargos en la Corte Penal? Más que con formulación de cargo, con sentencia condenatoria. Uh Es -huh, que es precisamente lo que estamos esperando. uh Pues la -huh, justicia no es solo que le formulen cargos, ya de hecho los cargos están formulados uh y la -huh, investigación comienza. La investigación es el inicio ya del juicio formal. uh -huh. Estuvimos en lo que llamaban examen preliminar, Sí, es el proceso de evaluación, a ver si efectivamente a partir de los hechos que se han presentado se puede considerar que realmente hay crímenes cometidos y si esos crímenes apuntan a las cúpulas y a los niveles de decisión del poder. Ya eso está más que demostrado, absolutamente demostrado. Y es por eso el señor Caricán, con toda elegancia, con toda precisión, es capaz de tomar esa decisión de enfrente al presidente de la República, de visita en Caracas, acuerda entonces o anuncia que va anuncia. a abrir, que va a solicitarle a la Corte, porque realmente es la Corte a la que abre, es la solicitud Sí, de quien exacto. tiene el único que tiene la potestad de solicitar es él,
El fiscal está procediendo. Es lo que durante 18 años no fueron capaces de hacer el fiscal Moreno y Bensouda, que taparon, que ocultaron, que quisieron todo el tiempo echar tierrita. Y la Bensouda al final, era tal la presión que tenía, que hizo ese informecito chiquitico y ni siquiera se atrevió a presentarlo, sino que se lo dejó después de 18 años en la fiscalía, 9 como fiscal adjunta, 9 como fiscal titular, los deja para que el nuevo fiscal decidiera, tratando de ver si lo podía encasillar sobre esos 4 crímenes, pero por supuesto le abrimos los ojos de inmediato. Sí, así es. No, la verdad que tú lo decías, en julio se posiciona este nuevo fiscal inglés y ya a los 4 meses hace esta gira y aterriza en Maiquetía, las imágenes aterrizando en Maiquetía y saludando a representantes del régimen, realmente a mí me causaron impacto verlo, ¿no? Esa visita de ese señor, de ese fiscal en América Latina y en Caracas. Ahora, ¿cómo va a operar? Tú sabes, y naturalmente, anuente de que la hermana de Tarek William Saab, no, perdón, de Tarek El Aissami, me disculpo, de Tarek El Aissami es la representante del régimen en La Haya. ¿Qué sabemos? Cuéntame, justo te preguntaba. Lo fue durante mucho tiempo, era la gran compinche, la gran amiga de la fiscal. De la fiscal. Están las fiestas que se hacen mutuamente, las fotografías. Llegaron incluso a no tener el buen cuidado de resguardar ese tipo de, digamos, de formalismo y no les importaba pues mostrarse como grandes camaradas. Pero en el momento en que se anuncia la designación del doctor Karim Khan en enero, elección que debió hacerse en diciembre, pero no en La Haya, pero hubo que diferir porque por todas las maniobras que ellos hicieron intentando imponer a un candidato español cuyo jefe de campaña era el señor Zapatero. Sí, era para tener un tercer fiscal de la misma línea de pensamiento, pero que fueran capaces de echar tierrita. Afortunadamente, esa fue una pelea muy hermosa, una gran batalla, créeme tú, del sector social, de la ciudadanía organizada, de Sisibén y de muchas personas que ayudaron para ir tocando a los países miembros, abriendo los ojos, perfilando hacia un candidato que resultara imparcial, como en definitiva lo es el señor Karim Khan. Yo he tenido confianza en él desde el primer momento. ¿Ah, sí? No, absoluta. Y el lunes o el domingo hice circular un documento, el lunes en la mañana, dándole en nombre de Benamérica la bienvenida a Venezuela y deseándole el mejor de los éxitos. Teníamos confianza, había gente que se desesperó porque no recibió a las víctimas, ahora lo va a hacer y precisamente ha pedido el espacio y con toda seguridad las víctimas van a declarar y van a tener oportunidad de presentarse, pero hubo gente que se precipitó a hablar mal de Karim Khan, a decir está vendido, cómo es eso que le da la mano y cómo es que va a llegar a Miraflores. Para entrar como fiscal a Venezuela tiene que entrar invitado por el país miembro, no puede entrar de otra manera, está establecido de esa forma, de modo que bajo la invitación llega, ¿y a dónde va a llegar? Al Palacio de Miraflores. ¿Y a quién va a visitar primero? Al presidente de la República o a quien en todo caso es usurpador de la presidencia, pero que a los efectos de Naciones Unidas es el presidente del país, ahí es donde tenía que llegar, no podía llegar a otro lado. Pero él, inteligentemente, él podría haberse ido a La Haya y mañana hacer el anuncio desde La Haya. No, lo quiso hacer acá y lo quiso hacer obligándolo a firmar un convenio de entendimiento para que efectivamente se obligara a colaborar, que es ratificar, repito, lo que ya está en el Estatuto de Roma, que para Venezuela es ley, porque el Estatuto de Roma está suscrito por nuestro país. Sí, voy a leer un pasaje justamente de ese memorando que está señalando Paciano y dice: el fiscal de la Corte Penal Internacional ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela y ha determinado que procede a abrir una investigación para establecer la verdad, atenti, establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma. Eso reza el memorando firmado con Venezuela y leído frente a Khan y a Nicolás Maduro. Esta expresión, establecer la verdad, ¿no? ¿No, Paciano? Claro, y fíjate que
Maduro, Nicolás Maduro, que firma el Ujú. documento de entendimiento, dice no estar de acuerdo con que se haya abierto la Sí, sí, investigación. sí, lo dijo. Dice, declara, esto es absurdo, no se debió abrir, no se debió abrir la investigación. Pues yo no sé qué lo absurdo sería no continuar en una etapa de investigación preliminar. ¿Qué más se podía esperar? Y no se le ocurrió decir mejor cosa que debía haber actuado la Fiscalía de Venezuela, el señor Tarek William Tarek Saab, Williams, sí. ese mismo que dijo a escasos minutos de que hubiesen lanzado el cadáver de Fernando Albán desde el piso 10 del SEBIN, él salió a decir, se suicidó. Se suicidó de una vez. Sí, sí. ¿Y quién te lo dijo? ¿Cómo lo adivinaste? Al segundo estaba hablando del suicidio. Así como salió ahora recientemente cuando mataron por Dios, El, el- Baduel, al Baduel, general Baduel, sí, el reciente, sí. inmediatamente salió el mismo fiscal a decir que Ujú. Baduel había muerto de COVID. Con este tipo de mentiras, pues que pedía Maduro que fuera el fiscal, ese fiscal el que pudiera hacer la investigación. Por supuesto que no, va a ser el fiscal Caricán, el equipo que con él está trabajando y con toda seguridad la Corte Penal Internacional. Mira, tenemos que tener confianza en la justicia En la internacional. justicia, sí. Si nosotros tuviéramos justicia en Venezuela, bueno, nos acogemos a la justicia venezolana, pero no la tenemos. No habrá justicia en Venezuela. Sí. La única manera en que se sace la sed de justicia del pueblo venezolano, justicia además, pero absolutamente justificada. Hay que ver lo que significa 7 millones de venezolanos en el mundo deambulando que se han ido de su país Ujú. porque se lo han empobrecido, porque le han hecho imposible vivir Ujú. allí. Hay que ver lo que significa que los muchachos se sigan muriendo en los hospitales y que efectivamente no se haya hecho absolutamente nada. Este fin de semana, y de Ujú. esto tuvo conocimiento también el fiscal Josué Acevedo, un chamito de 5 años, Ujú. uno más que muere en Venezuela Sí, esperando lo un vi. trasplante de órganos y la madre lloraba diciendo tenía ganas de seguir viviendo, estaba aferrado a la vida y con la esperanza. ¿Y cuántos niños como este no han muerto o están por morir? Porque simplemente los hospitales no operan. Ujú. Desde Ujú. hace 5 años no hay un solo trasplante en el Ujú. hospital de niños de Caracas. Ujú. Y el señor Sass, que acaba de venir, El señor Karim. no, no, No. eh, el vagabundo colombiano, perdona por la expresión, El Alex Saab, señor Alex, el señor. el señor Alex Saab, multimillonario, que no hay manera de Ay, acabar de ya. medir cuánto dinero tiene, cuánto tomaba su, y como él tantos otros, o sea, cuando uno ve eso, o sea, esta injusticia absurda, ese haber empobrecido al país, ese habérselo robado todo, pero no es que nos robaron el país, es que se robaron el futuro. Porque una vez que se robaron todo, entonces comenzaron a pedir prestado y endeudaron al país. Deuda que tendrán que pagar. Ya no yo, ya habré muerto. Y sí, ahora, Mis hijos o mis nietos. Pero sí, estas son las cosas que no se pueden perdonar. Esa es la sed de justicia. No es venganza, no. Es justicia. es justicia. Venezuela Sí, exige justicia. además, muy interesante, y te noto emocionado y eufórico, y no es para menos, Paciano, con los últimos sucesos. Muchos estábamos esperando decisiones de esta naturaleza, incluso con lo de Alex Saab, que desde junio del año pasado, ¿no? Eran varios meses, casi 19 meses a la espera, ¿qué pasa con Alex Saab? Y finalmente se da la extradición y ya comparecencia en audiencias, y hoy con esta decisión de la Corte Penal Internacional. Ahora, esta decisión de la Corte que yo mencionaba, ¿qué tiempo podría llevar eso? Porque fueron casi 4 años, 5 años, vamos a decir así, de examen preliminar y pasó de todo en 5 años. Se arruinó, salían venezolanos morían, dolor, migración, pobreza. Este proceso, ¿se tiene más o menos unos lapsos de algún desenlace? No, lamentablemente no existen lapsos establecidos. Se deben tomar como lapsos
cuando no están establecidos, dice el Estatuto de Roma, los del país que está siendo enjuiciado, de modo que los lapsos procesales venezolanos serían supletorios para la Corte Penal Internacional, y vamos a hacer el planteamiento de que así se haga, porque así por lo menos tendremos unos lapsos establecidos para que el procedimiento vaya tomando su causa y sus tiempos. Estos procesos no son breves, ciertamente que no, pero el Estatuto de Roma establece una cosa muy importante, mi querido José Ramón, que son las medidas cautelares. Hay crímenes que se han venido manteniendo de forma sostenida, de manera sostenida, y se cometen todos los días. Hay medidas que debe y puede tomar como medidas cautelares la Fiscalía. Hasta ahora, ni una sola medida ha tomado la Fiscalía, a pesar de que tiene más de 200 decisiones. Yo me imagino que el señor Caricán, en este momento, teniendo ya control de la situación y habiendo solicitado la apertura formal de la investigación, es decir, el inicio del juicio, la apertura de la investigación es el inicio del juicio, no es otra cosa. Ya la fase preliminar ya terminó, es iniciar formalmente el juicio. Ahora puede tomar esas medidas cautelares, y esas medidas cautelares tienen que ver con el presidente o quien hace ejercicio de la presidencia de la República, en este caso Nicolás Maduro, y por supuesto con la línea de mando, con sus ministros y con los militares que toman decisiones y actúan en contra de los intereses del pueblo, facilitando la comisión de esos delitos. Ahora, Paciano, ya para terminar, tus conclusiones de este 3 de noviembre de 2021. Vale, un día feliz, un día de alegría, un día de reconciliación con la justicia. Este paso, créeme, lo habíamos esperado desde hacía muchísimos años. Y cuando hace ya algo más de un año constituimos CICIBEN, el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, era precisamente para ayudar a generar las presiones necesarias para que se produjeran los cambios a nivel de la Corte Penal y particularmente de la Fiscalía. No sabes cuánto nos alegra que ese cambio se haya dado y que esta actitud del señor Khan, a mi juicio, valiente, bien inteligente, bien montada, bien llevada, significa efectivamente el principio del fin de Nicolás Maduro, aunado a todo lo que está ocurriendo en el mundo judicial acá en los Estados Unidos con los juicios que están comenzando a hacer ver, ya comenzó hace rato, a descubrir ya no solamente los responsables, sino dónde está el dinero, porque hay que hacer dos cosas: apresar a los responsables y enjuiciarlos, y por otro lado, recuperar el dinero, ese dinero que es de Venezuela, para que sea devuelto al país en el momento que estén dadas las condiciones. Por supuesto, no es para que se le devuelva ahorita y Maduro los despache como despachó todo. De modo que estoy muy feliz, muy contento con este 3 de noviembre. Muchísimas gracias, Paciano Padrón, me acompañó hoy, gran amigo de este proyecto del Venezolano Hoy y del Grupo Editorial Venezolano. Gracias por haberme acompañado en este espacio y más con esta notición, esta celebración que tenemos hoy, porque efectivamente hay un motivo para celebrar con Venezuela. Ustedes, gracias como siempre por acompañarme aquí en el Venezolano Hoy. Chao.